Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver los diccionarios en Python, que son una estructura de datos que permite almacenar su contenido en forma llave y valor, como bien dice acá. Es una estructura de datos muy potente, pero no es ordenada, digamos, es iterable igual que las tuplas, que los strings, que las listas, pero en este caso no tienen un índice ordenado que comienza en 0, 1, 2, 3 y va de uno en uno. No, en este caso no hay un orden. Vamos a ver un poquito de ellos. Por acá tenemos una imagen. Por ejemplo, en este caso tenemos como clave y valor. Así se guardan en memoria. Entonces, en clave la clave siempre va a tener que ser única, la llave, la clave del diccionario. Luego los valores sí se pueden repetir. En este ejemplo, si bien no son ordenados, pero a nosotros es una estructura muy potente que nos permite organizarnos. Entonces, como clave, podemos tener, como en este caso, figuras geométricas. El nombre de una figura geométrica, mientras no se repita, cuadrado, y en el valor, evidentemente, va la cantidad de lados, 4, triángulo 3, rectángulo 4, se repite, hexágono 6, y así sucesivamente. Pero también son tipos heterogéneos. Incluso en los valores como en las claves, podemos tener en un mismo diccionario claves de distinto tipo de datos. Podemos mezclar entre enteros y string, entre tuplas. La clave y la única condición que tiene que cumplir es que el tipo de dato que funcione como clave tiene que ser un tipo de dato inmutable. Y cuando me refiero a inmutable es a cualquiera. Es un entero, un flotante, un string, un booleano, una tupla. Por lo general, nosotros en la práctica vamos a usar numeritos enteros o string para nuestras claves que definan lo que nosotros necesitemos a nuestra solución. No nos sirve de nada tener una clave que se llame true y otra false porque nos quedamos con un diccionario de dos posiciones, de dos elementos, ¿sí? El valor también puede ser heterogéneo y acá sí ya vienen mutables e inmutables como pueden ser una lista, una tupla, un flotante, un string, una lista igual a la primera, otra lista que tiene una diferencia. Los valores, como siempre digo, se pueden repetir, al igual que en las listas y que en las tuplas. Los diccionarios cumplen eso también. Bien, ¿cómo creamos un diccionario vacío? Con el literal abrir y cerrar llave o con la instrucción dict, abro y cierro paréntesis, estamos creando un diccionario vacío. Si nosotros esto lo corremos y lo imprimimos en pantalla, podemos ver no me lo imprimió Prindic 1. Acá, ahí tenemos. Vamos a ejecutarlo y ahí tenemos el diccionario vacío. Ahora vamos a crear un diccionario con elementos, al igual que como creábamos las tuplas y las listas. Bueno, me voy a copiar este de acá para no estar tipeando, que es el mismo que vimos en la imagen. Lo voy a pegar por acá. Y entonces, en este punto del programa, dic1, mi variable dic1 va a valer esto. Y entre llavecitas ponemos, separados por coma, la clave y el valor. Siempre primero. La clave, 2 puntos el valor. La clave, 2 puntos el valor. ¿Sí? Si esto nosotros lo ejecutamos, tenemos un diccionario con estos datos que nos está imprimiendo por aquí. Pero como les dije, vamos a probar. También puede ser un 34 la clave, y si lo ejecutamos, por acá tenemos el 34.6, que es una clave, 34 para este diccionario, con el valor que lo que nos va a interesar en algún momento es trabajar con este valor. El valor también puede ser cualquier otra cosa. Bien, vamos a dejarlo como estaba, a hexágono. Ahora vamos a suponer, también tenemos esta opción que se puede crear un diccionario mediante una colección, como por ejemplo las listas o las tuplas, pero para eso necesitamos tener una colección que contenga como elementos otra colección de pares. ¿Qué quiere decir? Vamos a verlo medio por arriba. Nosotros vamos a crear primero una colección que contenga pares. Entonces vamos a crear mi colección que va a ser una lista, ¿sí? Una lista, que ¿qué tiene que contener? Otras colecciones a modo de pares. Pueden ser listas, pero para que no haya tantos corchetes por acá dando vueltas, vamos a poner una tupla donde ponemos, no sé, el 1 y el 2. Separamos por coma y ponemos otro elemento dentro de esta colección que es una lista y ponemos el 33,87 y ponemos un tercer elemento donde puede ser, y vamos a salir un poco de esto, vamos a poner un hola, coma y un true. Entonces, de momento tenemos, si yo imprimo la colección, es
justamente es un listado, no es más que eso, ¿sí? Yo lo voy a imprimir y por acá tenemos nuestro listado. Ahora, nosotros podemos hacer que en este momento, dic1, le vamos a pisar el valor del que teníamos por allá arribita y vamos a usar la instrucción dic de Python, esta que tenemos por acá, y le vamos a pasar como argumento mi colección que contiene justamente contiene elementos de pares, de colecciones pares. Colección, por ahí estamos. Vamos a ver qué sucede con esto. Por acá abajo tenemos el printdic1, a ver qué es lo que nos estaría imprimiendo. Y efectivamente tenemos un diccionario que toma el primer elemento, el que está en la posición 0 de los pares, como el índice, ¿sí? Y el segundo como el valor. Bien. Esto puede ser de utilidad según lo que necesitemos resolver. De momento esto lo vamos a dejar este dic1 para seguir avanzando y vamos a ver cómo podemos obtener un valor según la clave. O sea, queremos mostrar en pantalla cómo obtenemos un valor, lo obtenemos accediendo desde su clave. Igual que como accedíamos desde el índice, desde la posición, en los strings, en las tuplas, en las listas. Bueno, para un diccionario podemos acceder desde su índice, desde su clave en realidad. Ven ahí ya cómo me está ayudando Visual Studio Code. Bueno, che, mostrame el valor que tenés en la clave hexágono. Por eso es que las claves tienen que ser una sola. No podemos tener claves duplicadas, porque si no, no vas a saber a cuál hexágono acceder. Es como en las listas o en las tuplas. Nosotros tenemos una sola posición 3. Si luego lo corremos porque le agregamos un valor o lo que sea, pero siempre vamos a tener una posición 3. Bueno, acá es lo mismo, tenemos una sola clave como hexágono. Si yo justamente lo corro, me muestra por acá el 6, que es el valor para la clave hexágono. Bien, vamos a modificar un valor según su clave. Lo mismo, vamos a traernos esto por acá, o lo vamos a comentar. Vamos a copiarlo, control K, si les queda. Vamos aquí, vamos a mostrar lo que hay en hexágono, pero previamente lo vamos a modificar. ¿Y cómo modificamos el valor de un diccionario? Bueno, podemos acceder, igual que en las listas accedíamos por su índice o su posición, acá vamos a acceder, como estamos diciendo, por la clave. Entonces, le estamos diciendo, en el diccionario 1, donde tengo la clave hexágono, ahora quiero cambiar el valor. Y antes había un 6, bueno, le voy a poner un 235. A ver, vamos a ver qué sale. Lo probamos y justamente le cambió el valor a 235, aunque no tenga sentido para este caso, pero así es como podemos cambiar el valor de un elemento de un diccionario. Tenemos otra manera que funcionaría, por aquí tenemos, por ejemplo, para agregar. Vamos a ver cómo agregamos. Si yo a este mismo diccionario le quiero agregar un elemento, en lugar de ahora decir, no, hexágono, vamos a suponer otro índice. Hola, nada que ver con figuras geométricas. A hola, asignale el 235, ¿sí? Esto lo vamos a comentar. Y vamos a ver qué pasa. La clave hola no existe en nuestro diccionario, ¿sí? Pero cuando nosotros realizamos esto, la crea y le asigna el valor. A ver si es cierto. Y ahí efectivamente, hola 235. Entonces, si nosotros le asignamos al diccionario en una clave que no existe, la crea. Pero si la clave existe, le edita ese valor, lo modifica. ¿Sí? Bien. Vamos a probar otra cosita que puede ser, antes de entrar a la eliminación, cuando queremos agregar varios elementos a un diccionario. Y esto lo podemos hacer de esta manera con el método update, ¿sí? Y entre los paréntesis, como argumento, le debemos pasar otro diccionario. Puede ser una variable que tenga un diccionario o abrimos y cerramos llave, el literal del diccionario, y empezamos a colocar los pares clave valor separados por coma. Entonces yo a mi diccionario 1, que de momento hasta acá el último elemento es este hola con 235 porque no se lo estoy pisando, le voy a decir que le voy a agregar ahora, vamos a agregarle el chau con un valor de 34, coma. Le voy a agregar la clave 34, perdón, para que no sea muy parecido, 37, con un valor de 12,
coma. ¿Y qué pasa si elijo, por ejemplo, el rombo tiene un 4? ¿Mm? Y vamos a ver 2 en 1 con este update. Rombo, que ya existe esa clave en mi diccionario DIC1, le voy a asignar un 5. Vamos a ver qué sucede. Y vamos a analizar un poquito la respuesta. Acá tenemos el hola 235 era el último. El chau 34 es este de acá que se lo estamos agregando, en este caso, porque si bien usamos update funciona si, de esta manera, si la clave del diccionario que le pasé como argumento, si la clave no existe, lo agrego. Si la clave existe como rombo, ven que no está acá rombo porque no se pueden repetir las claves, como dijimos al inicio. Entonces, encontró su rombo y lo modificó a 5. Entonces, con update podemos agregar o modificar elementos en un formulario masivamente, porque acá ya tenemos 3 elementos como podemos tener un montón. ¿Sí? Bien. Y por último vamos a ver cómo poder eliminar un elemento que es justamente, hacemos referencia a dic1 punto y tenemos que llamar al método pop, pero en este caso no se puede usar vacío como en las listas. No, sí o sí tiene que tener en su paréntesis la llave, una clave. Entonces vamos a eliminar chau. Y como ven, acá la está agregando porque no existe y acá la está borrando. La clave tiene que llamarse como tal. Entonces cuando lo imprime no tenemos chau. Ahora si yo pongo, por ejemplo, la clave hello, vamos a ver qué sucede. Eliminame la clave hello. Y me tira error porque la clave hello no existe en mi diccionario. Bien, esto lo vamos a comentar. Y de momento ahí ya vimos la parte inicial de diccionarios. Ahora vamos un poco a las operaciones, me dejo copiado el mismo diccionario, este creado con elementos, y vamos a ver dos funciones básicamente. La cantidad de elementos, que como siempre digo, es nuestra función de Python muy amiga len, que lo que hace es contar los elementos. El elemento es clave valor, es el par. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como podemos ver, nos imprime por acá. Ah, no, está bien porque estamos haciendo nada más el len, perdón, print. Lo encerramos entre un print. A veces las cosas no funcionan, hay que ver por qué. Lo encerramos dentro de un print y ahí tenemos 6. Bárbaro, funciona de maravilla. Y la pertenencia, a diferencia de la pertenencia en un string, en una tupla, en una lista, nosotros podemos ver la pertenencia por clave o por valor, porque podemos decir si, por ejemplo, la clave rombo pertenece en diccionario 1, pero búscalo a esto que le estoy pasando por acá, búscalo entre las claves. Y lo mismo puedo hacer y preguntar el valor 3, o sea, el 3, lo que yo le estoy pasando por acá, si está en los valores. Vamos a ver, vamos a sacar esto para acá afuera, lo vamos a probar de una y vamos a ver qué da. Entonces, lo ejecutamos y ambos dan verdadero. ¿Por qué? Porque el 3 está acá, pero vamos a ponerle que acá decía 32, ¿sí? Entonces ahora yo lo vuelvo a ejecutar y vean cómo es. Este se mantiene, ¿por qué? Porque la clave rombo existe en keys. En cambio, esto nos puede servir, por ejemplo, para eliminar una clave. Yo digo hello, que era la que hoy nos daba error cuando la queríamos eliminar. Entonces, previamente en mi programa puedo decir, bueno, primero voy a ver si está la clave hello en diccionarios. A ver, false. Entonces, voy a hacer un if y voy a decir, si está, eliminala la clave. Si no está, mandaré un mensajito de error o haré otras cosas, ¿sí? Lo mismo, bueno, para los valores. El valor lo puedo llegar a necesitar por algo. Un tip es que si nosotros eliminamos el método este key, por defecto, cuando preguntamos así, funciona sobre las llaves. Vamos a poner una llave que exista, ¿sí? Una clave que exista. Entonces, si preguntamos, funciona sobre las llaves, no así sobre los valores. Para yo verificar si un valor está en un diccionario, tengo que sí o sí operar sobre el método values del diccionario. Bien. Y vamos a ver lo último interesante, que es cómo iterar un diccionario. Tengo el mismo diccionario nuevamente y lo podemos iterar de tres maneras, por clave, por valor o por ambos. Siempre se recomienda iterarlo de una manera, pero bueno, sepan que existen las tres formas de iterar, ¿sí? Una de las más normales va a ser por clave, así que me voy a copiar cómo es por clave con nuestro amigo el for, lo vamos a pegar por acá afuera. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a ir iterando elemento por elemento del diccionario por las keys, lo mismo, si nosotros acá la sacamos, funciona por defecto
sobre las claves. Ahora, cuando queremos iterar sobre valores, tenemos que sí o sí ponerle values. Y cuando queremos iterar por ambos, es item, pero en el for tenemos dos elementos aquí, que es para clave y valor. Acá puede ser Pepito y Juanita, no hay problema por eso. Entonces, vamos a ver esto primero. Imprimimos y estamos imprimiendo que las claves, porque estamos iterando por clave. Pero yo de esta manera también puedo iterar por valor y ya no puedo, ya me evito de ejecutar de esta otra manera. Yo iterando por clave tengo la clave y tengo el valor, porque si yo hago esto, le concateno a este print, lo que tengo en diccionario 1, se llamaba, sí, muy bien, le concateno la clave, que la clave vale cuadrado, triángulo, rectángulo en cada iteración, efectivamente me muestra la clave y los valores, ¿sí? Esto lo podemos ejecutar paso a paso. Vamos paso a paso, que siempre es bueno ejecutar las cositas paso a paso para probar, depurar nuestro programa. Y ahí efectivamente le damos el primer paso y vean como diccionario ya está cargado con cuadrado, con todos los ítems. Entonces, en la primera iteración, ¿qué vale clave? Me paro acá arribita, vale cuadrado. Está bárbaro. Y diccionario de 1, si nosotros lo tenemos acá, vean que cuadrado vale 4. Entonces, es lo que me está imprimiendo y me imprime por pantalla. Y así sucesivamente con todos los ítems. Bárbaro. Este lo vamos a cerrar y vamos a ver esta partecita de acá. El de valor es lo mismo, nada más que imprime el valor, pero recuerden usar el método values. Y este otro, que si bien es para casos más avanzados, pero yo lo que siempre digo es recorrerlo por clave sería casi lo ideal. Básicamente lo que me está devolviendo es la clave en la variable que ponga acá, pero yo acá vamos a ejecutarlo. Me quedó este otro print, esto lo vamos a comentar, control K C para que no se llene tanto la consola. Ahí tenemos, clave y valor, que es lo mismo que hicimos de la otra manera, accediéndolo nomás por clave. Pero acá yo le puedo cambiar los nombres, esta puede ser Pepito y la otra valor. Pero claro, yo acá tengo que decir Pepito. Y funciona lo mismo. O sea, lo que hace esto me está retornando una tupla que se la va a asignar el primer elemento a lo que yo ponga por acá primero y el segundo, que es el valor, a lo que yo ponga en segundo lugar. Bien, vamos ahora a realizar un pequeño, para cerrar, un pequeño ejemplo de cómo todo esto puede servirnos para estructurar datos en nuestro sistema. Vamos a suponer que tenemos, en lugar de un diccionario, tenemos usuarios o trabajadores, pensando en el ejemplo de cuando hicimos un ejercicio sobre una consultora. Entonces, la consultora maneja personas que son trabajadores. Entonces, trabajadores, y los va a tener de la siguiente manera en el diccionario. Los va a tener por DNI, que puede ser una clave única, ¿sí? Entonces el DNI va a ser un número entero. Entonces le inventamos ahí algunos números, que son las claves. Y claro, pero la persona tiene varios datos que los vamos a poner en este caso en una tupla, para que sea más eficiente, como no lo vamos a cambiar los datos, porque la persona se va a llamar de momento siempre igual. Entonces se va a llamar Ingrid. Va a tener, en este caso, siempre la misma edad. Esto puede ser una fecha de nacimiento, pero bueno, o vamos a ponerle ahí el año de nacimiento, ahí, 2008. Entonces, eso no va a cambiar nunca. Y si bien le vamos a poner la profesión, que la profesión sí la puede cambiar, eso más adelante veremos cómo cambiar dentro de una tupla, que es reescribiéndole el valor, vamos a ponerle estudiante y vamos a ponerle, por ejemplo, un valor booleano de que sí está trabajando o no está trabajando. Esto me lo voy a copiar para editarlo brevemente. Vamos a pegarlo varias veces. Ahí y ahí. Esta es toda la base de datos de la consultora. Tiene todos estos trabajadores. Vamos a empezar a cambiar algunos datitos. ¿Ah? Vamos a poner un false. Vamos a poner otro false por acá. O sea, tenemos 3 trabajando, 2 no. Este es mecánico barra mecánica. Y este va a ser gamer. Gamer y otro gamer. ¿Sí? Otro gamer. Y bueno, los años de nacimiento vamos a ponerle 2006, 2010, vamos con un 1986 y un 1990 y vamos a poner por acá Jocelyn, vamos a poner por acá Enzo, vamos a poner por acá Miriam,
Miriam, y vamos a poner por acá Pepe. Y vamos a cambiar porque dijimos que las claves tienen que ser todas distintas, si no esto no va a funcionar. Ahí son todos números de documentos falsos. Bien, creo que por ahí está todo distinto. Este no sé si no me quedó igual, vamos a poner un 2 ahí. Entonces ahí tenemos los trabajadores a modo de diccionario. Ahora yo esto lo quiero, simplemente lo vamos a iterar y vamos a mostrar por pantalla, no el DNI porque no me interesa, pero sí los datos de la persona para una búsqueda o lo que fuera. Entonces decimos, dame a un trabajador, que va a ser la clave porque voy a iterar por clave, dame un trabajador en trabajadores, por acá, imprimime, print, vamos a mostrar trabajadores de trabajador, porque trabajador en realidad es DNI. Vamos a hacerlo un poquito más claro. Para DNI en trabajadores, ahí está, DNI, porque yo voy a iterar, al no poner nada acá, voy a iterar por la llave. Acostumbrémonos a poner, para saber que vamos a iterar sobre las llaves. Entonces, si yo esto lo ejecuto, perdón, se me comí una S, pues me como las S, como verán. Ahí tenemos, lo tenemos iterando. La manera quizá más correcta puede ser si iteramos por valor y de paso probamos. Y ahora sí, trabajador, o sea, el valor es un trabajador. Para cada trabajador en trabajadores por valor, por Valvis, mostrame mi trabajador. Y también vamos a llegar al mismo resultado. Si queremos mostrar nada más los DNI, accedemos por DNI. Si queremos mostrar el DNI y el trabajador, accedemos por clave, ¿sí? Vamos por clave, vamos a sacarle, aunque digo que no acostumbremos a usarle, pero ahí. Y entonces estamos accediendo a las claves. Entonces podemos mostrar el DNI, que me va a mostrar que la clave, esto vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo con fstring para cerrar. Vamos a hacer una buena salidita. Vamos a poner las fstring ahí y vamos a poner el DNI. Vamos a hacer así, DNI, dos puntos. Y aquí le vamos a poner el valor de DNI. O sea, en cada iteración va a tomar un DNI, ¿sí? Y luego vamos a poner, hay una decoración, que viene el dato del trabajador, ¿sí? A ver si es cierto. En formato de tupla, esto no lo vamos... Y trabajadores solo no, de trabajadores quiero acceder a ese trabajador que tiene un DNI en cada iteración distinto. Entonces, si lo ejecutamos, ahí tenemos. Para este DNI tenemos, este es el trabajador y sus datos. Bueno, espero le haya servido. Estos diccionarios. Nos vemos la próxima. Chau, chau.